El aprendizaje cooperativo es considerado como una metodología de aprendizaje para activar los conocimientos de los estudiantes, lo que permite convertirlos en actores de la construcción de sus conocimientos a partir del contenido pretendido. Es importante reconocer que la inseguridad en los estudiantes impide buenos rendimientos, por lo tanto se debe enfatizar en los aspectos positivos de sus aportes, ya que la llave principal de la motivación es la participación activa en sus procesos de aprendizaje. Solo una charla por parte del docente es muy poco. Los estudiantes necesitan participar y ser protagonistas del proceso. Por otro lado, los estudiantes desean enfrentar problemas, buscar soluciones, trabajar con los demás en grupo a partir de sus conocimientos previos, los que son bastantes y a partir de los cuales son expertos. El docente tiene que dar responsabilidades a los estudiantes para que se sienta importante, porque cada estudiante quiere hacerlo bien y si su trabajo es reconocido, se siente motivado para seguir participando y trabajando. De acuerdo a este entendido, es significativo enfatizar el reconocimiento del trabajo por un lado individual y grupal por otro, tanto en los grupos chicos como en la clase entera. Para llevar a cabo esta metodología, el docente puede seguir una secuencia, es decir, en una primera tendrá que realizar la presentación o introducción del tema a sus estudiantes. En una segunda parte tendrá que realizar un trabajo individual o una actividad individual a ser evaluado. Y posteriormente lo puede hacer en forma grupal. Por un lado podría ser por parejas y por otro en grupos más pequeños o en grupos generales. Finalmente, la clase o la actividad tendría que terminar en una ponencia por parte del docente para retroalimentar y aclarar la información del tema en cuestión. Una de las estrategias que se puede llevar a cabo en el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, son las palabras claves. De forma virtual, el docente en una clase sincrónica puede llevar a cabo en una diapositiva el resumen de un tema en cuestión, en este caso el azúcar, presentarles a los estudiantes y pedirles como consigna que ellos deben de elegir 3 palabras claves del resumen y darles un tiempo de lectura, únicamente un par de minutos. Posterior a eso, el docente pide al azar a los estudiantes que están participando en la clase sincrónica que ellos puedan explicar el por qué eligieron esas 3 palabras claves. Al explicar esto, los estudiantes dan por entender lo que comprendieron acerca del tema. A partir de esto, el docente lo que puede hacer es retroalimentar la información, confirmar la información y además poder evaluar al estudiante en cuanto a sus conocimientos previos respecto al tema. De la misma forma, se puede llevar a cabo en un trabajo en parejas. Es decir, el docente lo que va a hacer para llevar a cabo una participación en cuanto a esta metodología es subir a la plataforma como tarea el resumen de esta lectura en un archivo y como consigna registrar que los estudiantes deben de elegir las 3 palabras claves y explicar también la razón de por qué para ellos estas 3 palabras son las más importantes. Posterior a eso, pedirles en una segunda parte de la tarea que los estudiantes deben de tener contacto y comunicación virtual con uno de los compañeros del grupo con los que debe de comparar las 3 palabras claves y explicar la importancia de esas 3 palabras claves. La reflexión acerca de la experiencia que tuvo el estudiante con una pareja la debe de registrar en la tarea en la plataforma como una segunda parte. Es decir, el estudiante en la plataforma como tarea debe de presentar en una primera parte lo que entendió a partir de las 3 palabras claves y en una segunda parte explicar únicamente la experiencia que tuvo en contacto comunicativo virtual con su compañero o su pareja. Otra estrategia que se puede utilizar en el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, es el mantel. El procedimiento para esta estrategia es la siguiente. El docente en una diapositiva, en una clase sincrónica, muestra a los estudiantes una pregunta de un tema en cuestión.
Luego pide a los estudiantes que de forma individual puedan responder esta pregunta y registrar en un apunte personal. Una vez que da el tiempo, aproximadamente entre 1 a 5 minutos, dependiendo de la respuesta esperada por el docente lo que hace es registrar la respuesta en un espacio del mantel dedicado a cada estudiante. En este caso, tenemos 4 espacios en nuestro mantel, sin tomar en cuenta el espacio del centro. Si en caso de que fueran estudiantes mayores al número 4, puede ir dividiendo el mantel en la cantidad de estudiantes. Se recomienda que esta división no sea mayor a 10. En caso de que sean más de 10, se podrían utilizar 2 o 3 manteles. Una vez que el docente haya registrado la respuesta de cada estudiante en un espacio correspondiente, con el nombre registrado de cada estudiante, se procede a unificar o llegar a un consenso en una respuesta general. Es decir, el estudiante pide la opinión al azar de los estudiantes para que los estudiantes, tomando en cuenta las respuestas del resto de los compañeros, puedan generar una sola respuesta. Esta estrategia del aprendizaje cooperativo, además, nos puede llevar a una evaluación de forma individual y también de forma grupal. Otra estrategia que se puede utilizar en el aprendizaje cooperativo es el experto. Esta estrategia consiste en lo siguiente: el docente, de forma virtual, debe de subir una lectura y tarea en la plataforma con la siguiente consigna: que cada estudiante debe de dar lectura a un grupo correspondiente. Es decir, el docente va a presentar como archivo en la tarea en la plataforma el resumen de un tema en cuestión dividido en 3 párrafos y dividir a la lista de los estudiantes en 3 grupos y poner un nombre a cada grupo, es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3. El docente en la consigna debe de aclarar que los estudiantes del grupo 1 deben de leer y prepararse para una exposición del primer párrafo de la lectura. Al grupo 2, la consigna de que deben leer y preparar una pequeña exposición verbal del segundo párrafo. Y del tercero, el grupo 3, del tercer párrafo. En una clase sincrónica planificada con el grupo de estudiantes, el docente lo que va a hacer es elegir al azar del grupo 1 a un estudiante para que pueda explicar al resto de sus compañeros lo que comprendió del primer párrafo. Lo mismo hará del segundo y lo mismo hará con el grupo tercero. Con la consigna además en la clase sincrónica de que cualquier estudiante puede ser elegido para que explique lo que entendió la explicación del resto de los compañeros. Y efectivamente, el docente logra la participación al azar de los estudiantes para que ellos puedan explicar lo que entendieron de todo el resumen. Esta estrategia también permite al docente realizar una evaluación individual y grupal. Sin embargo, es muy importante que el docente tome en cuenta que estas estrategias es parte de la creatividad del docente, es decir, el docente tiene que generar sus propias estrategias dentro del aprendizaje cooperativo y buscar la participación y motivación en el estudiante.